¿Cómo están ustedes? A ver, cuéntenme. Eh, Quiero hacer una pregunta, a ver quién me puede contestar. Cuando ustedes rezan, ¿por qué rezan? ¿Qué es lo que piden? Redención, paz, redención. Eh, Pedimos que la sanación de las personas, que esté todo bien, eh, que Hashem permita que ocurran cosas buenas en nuestras vidas, que nos saque de los momentos de rigor, que traiga paz a nuestras vidas. Pedimos en las oraciones. Bueno, yo no les estoy haciendo un reportaje televisivo para que queden para la posteridad. Quiero que me digan de verdad, cuando ustedes rezan y hablan con Dios, ¿qué es lo que le piden? Raf, Sí. en general cuando rezo me atengo a lo literal que aparece en el texto en español. Por ejemplo, en el rezo de la noche, donde dice que sea tu voluntad, Hashem, que yo no peque más ni repita mis pecados. Eso es exactamente lo que le pido. O cuando le pido, por ejemplo, que no me domine la mala inclinación o las plegarias de la mañana, me atengo a lo que dice Muy el bien. texto. ¿Y nunca se te ocurrió hablar con Dios en forma personal, con tus propias palabras? ¿Te pasó algo? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿O alguien al lado tuyo necesita algo? Y le decís a Hashem, mirá, fíjate lo que está pasando, hace algo, ya no aguanto más. Ha habido ocasiones en que lo he hecho así, pero así como pedirle a Hashem que me dé algo a mí o que le dé algo a alguien más, la verdad es que no mucho. Siento que cualquier cosa que yo le pudiera pedir a Dios ya me la dio, entonces tendría que buscarla en vez de pedírsela. Esa sensación me provoca. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre eso todo eso que está escrito en el libro y lo que le pedís vos? Lo que está escrito en el libro ya directamente se lo sabe de memoria él también. Sí, es cierto. Pero no, me refería como a pensar en pedirle cosas concretas que no estén, que estén fuera de lo que señala, por ejemplo, el Sidur o el libro de Salmo. Ok. Cuando uno se habla con un padre o con un amigo, generalmente habla de cómo está la humanidad, de la política, de la salud, de todas las cosas importantes. Eso como los hombres, las mujeres tienen otro tipo de pensamiento, más de la familia, más prácticos. Pero de todas maneras, la idea de que cuando uno habla con Dios es que está frente al rey. Entonces, cuando uno está frente al rey, es importante que primero pida con la mente, que sepa exactamente lo que le está diciendo, pero por otro lado, como Dios no es solamente alguien que escucha, sino que sabe todo lo que pasa dentro nuestro, también tenemos que utilizar el corazón. Tenemos que tomar en cuenta el corazón y los sentimientos, las ilusiones, los deseos que hay dentro nuestro y mostrarle, mira, yo quiero servir tu voluntad, pero no me pusiste adentro mío tantos deseos, tantas necesidades que a veces me cuesta. Entonces, por favor, ayúdame a que yo pueda servirte, que pueda ser una persona feliz, alegre, como vos querés,
pero también que no ponga dentro mío tantas barreras, tantos inconvenientes para conectarme con Dios, para vivir. Entonces hay distintos niveles y depende de cada uno, entonces cada uno en el nivel en que se encuentra pide distintas cosas. Un segundito que quiero ver qué pasa con los que van ingresando. Aquel que no habla, por favor, le pido que cierre el micrófono, así no hay problema con los ruidos de fondo. Bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Estamos hoy queriendo recapitular algunas cosas. Con respecto a la plegaria, con respecto a qué es ser judío, qué es lo que queremos con todo esto que estamos estudiando. Es importante cada tanto recapitular y ver cuál es el propósito de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Una de las meditaciones que el Rab nos propone siempre es ver de acuerdo a cada persona, a cada nivel, qué es lo que pide a Dios. Y entonces, en base a eso, vemos en qué nivel nos encontramos más o menos. Siendo que cada uno pasa por todas las situaciones, a veces es tzadik, a veces es rayá, a veces es beinoní, a veces es espiritual, a veces es más materialista. Nadie es 100% una cosa. Entonces, generalmente la persona que no está totalmente rectificada, que somos la mayoría de los seres humanos, pedimos por nuestras necesidades, nuestras propias necesidades, teniendo en cuenta que la familia y los amigos también son nuestras propias necesidades, pero siempre empezando por lo que yo necesito. Cuando yo pido por alguien es porque ya ese sufrimiento que tiene el otro me afecta a mí de alguna manera. Entonces está bien que me afecte, pero hay que saber que eso también, yo lo pido por mí. El único ser humano que está conmigo todo el tiempo soy yo. Entonces, todo lo que hay alrededor y me afecta, trato de solucionarlo, trato de que eso no me afecte. Después está el tzadik. El tzadik es la persona que reza solo por Dios, porque se revela la presencia de Dios, la Shekhinah. Está dicho que cuando el pueblo de Israel salió al exilio, cuando los romanos destruyeron el templo y el pueblo de Israel salió al exilio, la presencia divina salió al exilio con el pueblo, entonces ella también está en exilio. ¿Qué es la presencia divina? Es el alma, es el punto de divinidad que permea todas las cosas que hay, especialmente a los seres humanos, y que es parte de Dios que está acá. Entonces el proyecto de Dios es hacer un mundo para que Él pueda vivir en forma revelada y que todos estemos con Él disfrutando. Y todo el tiempo que eso no pasa, es un sufrimiento para Dios. Por supuesto no podemos comparar el sufrimiento humano con el sufrimiento de Dios, así como no podemos comparar el sufrimiento del cuerpo con el sufrimiento del alma. Sufren por distintas cosas, pero eso no significa que sea así. Muchas veces hablamos de la característica de Dios que no es un ser humano. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios sufre? Los seres humanos sufren. Bueno, el Baal Shem Tov vino y dijo, ¿vos pensás que lo que te pasa a vos es sufrir? No, lo que te pasa a vos es nada más que un juego, es algo temporal.
temporal y algo que es muy liviano. El verdadero sufrimiento es cuando lo sufre alguien que es eterno y que lo percibe todo y que sufre el sufrimiento de todas sus criaturas. Una vez hablamos de la mano de Dios y entonces decimos como Dios no tiene mano. Es al revés, nosotros no tenemos mano. Lo que nosotros llamamos mano es algo que aparentemente sirve para agarrar cosas, pero el concepto de mano es algo que sirve para agarrar, para crear, para tomar mundos, para eliminar mundos, y eso es solo de Dios. Entonces la verdadera mano es de Dios. Así también la alegría, la verdadera alegría es de Dios. Entonces, esa es la diferencia entre la alegría de una persona como nosotros y un tzadik. El tzadik se alegra con la alegría de Dios. Entonces es algo completamente infinito y que no se puede explicar. Nosotros no podemos entenderlo. En cambio, el tzadik entiende a Dios porque Dios se le revela en forma más clara con él. No es que nosotros tenemos la culpa. Al contrario, Dios creó distintas criaturas en distintos niveles para que cada uno llegue a conectarse con Él de la manera en que se conecta, en el nivel en que se encuentra. Entonces, como estudiamos en Tanya, hay el Rasha, aquel que peca más de lo que hace cosas buenas. Está el Tzadik, aquel que hace solo cosas buenas y que ni siquiera tiene por dentro algo que arrepentirse. Y está el intermedio, el Beinoní, que en él se juntan los dos tipos de plegaria. Por un lado, está la plegaria por la Shekhinah, porque en él domina el pensamiento y domina el Yetzer Tov, el instinto bueno. Pero de todas maneras, después, cuando medita en eso, también pide por las cosas personales, pide por sus carencias y sus necesidades como ser humano. Y nosotros somos un poco todo eso. Recién cuando me decían por qué uno pide cosas, me daban distintos niveles, distintos tipos de pedido que le hacemos a Hashem, desde lo más elevado a lo más bajo. Y eso es un ser humano de verdad, un ser humano que quiere elevarse. Por un lado, trata de conectarse con Dios, trata de ser espiritual, elevado, de mejorar, y por otro lado, confiesa que es un ser humano y reconoce lo que es. Entonces es la mejor forma de elevarse, reconociendo lo que uno es. Rab, Rab, está no se escucha. silenciado. Gracias.
Rap, disculpe, ¿podría desmutearse? Parece que se muteó sin querer. Me cerré a mí mismo Sí, ahí está perfecto, Rap. Me cerré a mí mismo Ok, disculpen. No sé hace cuánto que no me escuchan. Unos 2 minutos, una cosa así. Hace Un 2 minutos. Un minuto, una cosa así. Bueno. Entonces les decía que este tema que estamos tocando ahora es el pensamiento del ser humano normal, y más cuando uno se acerca a la Torá y se acerca al judaísmo, trata de ver que los libros no son simplemente un método de estudio, sino que en la Torá los libros son un método de conectarse con Hashem. Por eso hay Sidurim, hay Humash, hay Talmud, hay libros de Kabbalah, hay libros de todo tipo, y cada uno abarca un distinto aspecto del ser humano, de la creación, de Dios, para que podamos conectarnos mejor con Él. Estamos en una nave espacial en que viajamos en medio de un espacio desconocido y llegamos a mundos que nunca exploramos. Y la única conexión que tenemos con nuestra fuente de vida, la única conexión a tierra, digamos, con la base, es la Torá. Entonces, esa es la forma en que uno tiene que pensar lo que es la plegaria. La plegaria es abrir un micrófono, abrir un medio de comunicación y conectarse con la base y pedir instrucciones y informarle de todo lo que pasa y todos los inconvenientes que tenemos, y así poder seguir avanzando. Y en definitiva, esa conexión que tenemos con la Shekhinah, con Dios, con la luz infinita de Dios, es ni más ni menos que nuestra conexión con Mashiach. Porque la llegada del viaje es llegar al momento del Mashiach, llegar de la redención, cuando todos los seres humanos vemos vamos a estar en el mismo nivel. Al principio, de acuerdo al trabajo que hizo cada uno, va a tener distinto grado de revelación, pero después con el tiempo todo se va unificando y ahí empieza la verdadera fiesta. Por ahora todo es una búsqueda y una preparación. Entonces, nuestra conexión, por un lado, es mostrar la alegría de sentirnos vivos, y por otro lado, la tristeza de estar todavía en el exilio y que el plan no se haya cumplido. Entonces Hashem nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién me puede decir qué es Israel? Estoy haciendo preguntas muy grandes, muy amplias, para que cada uno lo diga desde su punto de vista sin ningún problema. No es un examen, no voy a decir está bien o está mal, todo lo que digan va a estar bien porque es parte de la verdad, es algo muy grande. A ver quién puede abrir su mente, su corazón, su micrófono, la boca y me cuenta qué piensa que es Israel. Según lo que nosotros hemos estudiado, Jerusalén es Yashar el, llegar a Dios, abrir la mente, salir del desierto, llegar a la tierra prometida. Eso es Israel. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Un estado.
Hay una forma de levantar la mano y yo le doy el micrófono para que no haya tantos... Pero bueno, vamos a seguir así. No seamos tan formales. A ver, abran el micrófono y me dicen lo que piensan. Es el dominio de la voluntad y de las emociones para poder cumplir con el propósito que nos dio Hashem. Eso es Israel. Israel, ¿saben lo que es Israel, no? ¿A qué me estoy refiriendo? Algo más, bueno, está bien, dije que todo está correcto, está bien, eso es algo interior de Israel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo pueden definir Israel? Es el pueblo escogido de Dios. Ujú. Muy bien, es un pueblo, muy bien, que tiene la finalidad, como dijo antes, ¿quién lo dijo? Esteban, de elevarse y llegar a un lugar muy excelso, que es Jerusalén, que es el lugar donde mora Dios en el templo, en pocas palabras, o en mis palabras. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es Israel? Hoy en día se conecta Israel con el Estado de Israel, pero eso fue hace 73 años o algo así. Antes, Israel, todo el mundo sabía lo que era. No se conectaba con un Estado. En todo caso, en una época se conectaba con un reino, con un país, con una tierra. Un segundito, ya vuelvo. Un segundito que me están pidiendo unos datos acá, un minuto y vuelvo. Bueno, muy bien. Discúlpenme ahora.
¿Quién me puede hablar del origen de Israel? Jacob lo llamaron Israel en la Torá, si mal no recuerdo, el patriarca. Muy bien. El ángel de Saf, cuando... Bueno, Muy bien. Seguí, estás bárbaro. cuando el patriarca iba cruzando el río, cruzó el río Yabok, luchó contra el Wow. ángel de Saf y el ángel de Saf le hizo daño, me parece, en el Vida muslo. nace. Y lo agarró al ángel En de el Saf. nervio ciático. El nervio ciático, claro. Muy Y bien. entonces le dijo que lo bendijera. Y ahí le dijo Israel. Y ahí apareció por primera vez la palabra Israel en la Torá. Y después, ¿cómo fue que llegó a ser el nombre de un pueblo? Porque la bendición incluía ser padre de una gran nación. Esa fue la bendición de Saf, perdón, del ángel. Y entonces el pueblo pasó a llamarse Bene Israel. ¿Najón? Entonces, durante todas las generaciones, el pueblo, nuestro pueblo, se llamó de diferentes maneras. Hebreo se llamó por Abraham Avinu. Abraham Avinu fue, como cuentan, Abraham a Ivrí, porque pasó de su tierra natal, desde el margen oriental del río Éufrates, a la margen occidental. Él cruzó, y ese paso físico fue un paso trascendental, cósmico, que eso hizo que se transforme en el origen de una nación. Él ya venía transformándose de antes, ya había tenido una de las cualidades o la cualidad principal que tiene que tener el judío, el creyente en Dios, que es renegar de la idolatría. Entonces, ese también es, Ivrí viene de la palabra labor, abará, pasar, saltar de un lugar a otro, como un salto cuántico. Entonces, eso sucede de repente, uno se da cuenta. A lo mejor ya lo tenía de antes, pero de repente uno toma conciencia de que eso que creen todos ya no me representa. Entonces eso le pasó a Abraham. Por supuesto que Dios lo puso dentro de él. Hay otra expresión que es israelita o israelí o judío. Israelita entonces viene en la Torá nos llaman Benei Israel, los hijos de Israel, los descendientes de Israel. Entonces, todos somos hijos en el sentido de que incluso los nietos, todos los descendientes son llamados hijos. Por eso no es una traducción literal. Hijo no significa ben, no significa solamente hijo, sino que es una palabra que denota pertenencia. Por ejemplo, ben Kol Israel em Benei Olam Haba. Todos son parte o tienen el designio de tener el futuro, de tener el mundo por venir. O, por ejemplo, cuando preguntamos en hebreo qué edad tenés, se pregunta Ben Kama Ata. Ben Kama Ata. Hijo de cuántos sos, sería la traducción, pero no tiene sentido. Quiere decir que Ben tiene
un aspecto de pertenencia de una característica intrínseca. ¿Cuántos años tenés? Y ven de quién sos hijo. Son todas cosas intrínsecas de la persona que depende de sí mismo y no de nadie más. Y después está la palabra judío. ¿Quién sabe de dónde viene la palabra judío? Suena muy, muy feo judío en castellano. Jew en inglés no suena tan feo. Puede ser porque los ingleses no odian tanto a los judíos. Incluso cuando fue la Inquisición, muchos se escaparon a Inglaterra y se escaparon a países que no eran católicos, sino que eran protestantes, pero que fueron aceptados. Después con el tiempo hubo odio, pero en Estados Unidos es el país donde hay más judíos, y la palabra Jew no es un insulto. En cambio, en castellano, en el diccionario mismo, judío fue siempre un insulto. Pero para nosotros que nos digan judío es un orgullo. ¿Qué significa? ¿Y de dónde? No, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra judío? ¿Quién me puede contar? Yo recuerdo que en el Midrash hablaba que era para la tribu de Judá. Bueno, eso es lo que recuerdo. Y también da la razón por qué no nos decían los levitas como Leví o como alguna de las tribus, pero no recuerdo. Pero yo recuerdo que era por alguna de las tribus, por sus características. Seguro, viene de la palabra Yehudá, que es el nombre de el cuarto hijo de Jacob, el cuarto hijo de Lea con Jacob, y entre paréntesis que de ahí viene la herencia de los reyes de Israel. David venía de la tribu de Judá y de ahí, a partir de él, todos los descendientes de David, descendientes de la tribu de Judá, son los reyes de Israel. Cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, bajaron 12 tribus, 12 hijos de Jacob con sus hijos, y después tuvieron nietos, se reprodujeron y llegaron a ser una nación de millones de personas que se mantenían como 12 tribus. Cuando recibimos la Torá, ahí está escrito que la tribu de Leví pasó a ser de los primogénitos. Entonces, ya no estaba más. La tribu de Leví quedaron 11. Pero la tierra de Israel, después cuando entró, incluso el campamento del desierto que estaba alrededor del templo sagrado, del tabernáculo, eran 12 tribus, porque Yosef, a pesar de que no era el primogénito de Jacob, era el primogénito de Rachel, y era la mujer más querida de Jacob. Entonces los hijos de Yosef pasaron a ser cada uno una tribu, Menashe y Efraín. Menashe era el mayor, pero Jacob bendijo a Efraín primero, entonces se le consideró más importante. Entonces cuando la tribu de Israel, las tribus entraron a la tierra, eso está relatado cuando termina los 5 libros de la Torá y en el Sefer Yoshua. Ellos entraron y se distribuyeron la tierra de acuerdo a como está establecido por la Torá en el libro de Devarim. Allí se establece que para cada tribu hay una porción de tierra y dentro de cada tribu, cada familia tiene una porción de tierra. Y entonces todo eso conformaba el reino de Israel. Ahora, en un momento determinado, en el reinado de los hijos de Shlomo,
se dividieron, y entonces pasó a constituir lo que es la tierra de Israel dividida en dos reinos, uno el reino de Israel y otro el reino de Judá. El de Israel era todo lo que había antes menos lo que pertenecía al territorio de Judá y medio de Binyamin. Entonces, las 10 tribus que había en el reino de Israel fueron conquistadas y llevadas al exilio, y son las famosas 10 tribus que desaparecieron, que nosotros no conocemos. Las otras tribus que quedaron estaban en la zona de Binyamin, donde está el Beit HaMikdash, donde está Jerusalén. Entonces ahí estaban la mayoría de los Kohanim y parte de los Leviim. Los Leviim estaban distribuidos en todo el país, entonces parte se fueron con las 10 tribus, pero los Leviim que estaban en Jerusalén y en el reino de Judá, junto con los Kohanim y junto con los Israel, que pertenecían a las tribus que habían quedado, Judá y Benjamín, entonces eso quedaron, y cuando se destruyó el primer templo fueron llevados en exilio a Babilonia, pero ahí en Babilonia se mantuvieron como pueblo, no se asimilaron dentro del resto de los pueblos, porque el imperio persa, o el imperio asirio que conquistó a las 10 tribus, se ocupó de desparramarlos por todo el mundo. Y entonces allí se perdieron. Y cuando venga el Mashiach van a volver, algunos como reencarnación, algunos como conversos, y muchos van a venir como parte de judíos reconocidos. Pero pasaron más de 3000 años de todo eso, entonces reconocer gente después de 3000 años que sigan los preceptos y se confirme que son judíos es algo muy imposible. Eso se va a hacer cuando venga el Mashiach, que él va a reconocer el alma de cada uno y va a decir a qué tribu pertenece. Entonces, los judíos, judío es la palabra castellana proveniente de Judá, que es Yehuda, y que es el reino ese que quedó en Babilonia, y después volvimos a Israel. Se construyó el segundo templo, y después fuimos al exilio y quedamos como judíos esparcidos por todos lados, pero somos los que quedamos de todo el pueblo de Israel. Entonces, a veces me preguntan, ¿por qué ustedes se llaman judíos? ¿No son parte del pueblo de Israel? Bueno, hoy en día, el pueblo de Israel conocido somos nosotros. Y estamos esperando recuperar a todos los demás almas de las demás tribus. También somos llamados hebreos, porque los que continuaron el camino de Abraham fue el pueblo de Israel. Ismael, que era uno de los hijos de Abraham, no continuó, porque Ismael se casó después con la familia de él, que eran de los egipcios, que eran idólatras, y después Esav, que era el hijo junto con Jacob, el hermano de Jacob, que era el hijo de Isaac. Esav se casó también con parte de las mujeres de Ismael y con las cnanitas, que eran todas mujeres idólatras. Entonces, todos esos pueblos beduinos, en esa época no existía el Islam ni el cristianismo, entonces eran pueblos, por un lado los descendientes de Ismael, eran pueblos beduinos que eran idólatras y vivían
en el desierto andando en carpas. Cuando se creó el Islam, ellos tomaron un poco la tradición de la Torá y un poco del cristianismo y un poco de cada cosa, y entonces son creyentes de un solo Dios, a tal punto que se puede entrar a una mezquita, ahí no hacen idolatría. En cambio, a una iglesia no se puede entrar, porque ahí hay toda la influencia romana de estatuas y de adoración a hombres y estatuas y cosas creadas. Entonces, el judío es aquel que conserva la tradición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso nos llamamos hebreo, israelita y judío. No hay ninguna contradicción en esas tres palabras. Y aquellos que reniegan de toda otra creencia, entonces es digno de llamarse también judío. Y así como el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso de cientos de años, desde Abraham Avinu hasta el bajar a Egipto, la esclavitud, 40 años en el desierto, para entrar a la tierra de Israel y pertenecer verdaderamente al pueblo de Israel. Así también, aquellos que durante todas las generaciones quisieron entrar, tuvieron que también ser aceptados, pasar un proceso para ser aceptados. Hay distintas lenguas que adquirieron los judíos durante su exilio en distintos países. Por ejemplo, cuando estuvieron en Babilonia, ahí se hablaba arameo, adquirieron el arameo y eso quedó como una segunda lengua. Fue utilizada en el habla cotidiana, incluso el Talmud, toda la Torah oral, que no es el cuerpo es la Mishnah, que viene repitiéndose desde Moshe Rabbeinu en la Yona Kodesh, la lengua sagrada. Toda la explicación del Talmud fue hecha en arameo. Entonces el arameo es una lengua que se sigue utilizando hasta hoy en día, pero solamente con el fines de estudio de la Torá. Y en los distintos lugares donde estuvieron, se adquirieron lenguas que son típicamente judías. Por ejemplo, el ladino. Ladino también en el diccionario es una palabra que describe a alguien perverso y malvado, pero el ladino es llamada la lengua que utilizaban nuestros antepasados en España. Porque hay un tema, y es que así como no se pueden usar los nombres de Dios en vano, tampoco se puede utilizar todo el lenguaje de la Torá cuando uno está en un estado de impureza, cuando uno está en lugares donde no hay santidad. O sea, no santidad, sino que hay, por ejemplo, en el baño o cuando está estudiando otra cosa, como hablamos ahora nosotros en castellano, para que entiendan aquellos que no están familiarizados con el lenguaje. Entonces así se creó el ladino. El ladino también está lleno de palabras en hebreo. Y otra es el yiddish. El yiddish es una lengua que se creó en Alemania en la Edad Media y se utilizaba y después se extendió a toda Europa. En Rusia, mis abuelos, cuando ellos nacieron en Polonia, nacieron en Rusia, fueron a Argentina y hablaban en yiddish. No sabían, cada uno sabía ruso, polaco, pero todos sabían yiddish. Y bueno, todo eso se fue distribuyendo, entonces ahora se hablan todos esos lenguajes en distintos lugares. Los judíos que vivieron en los países árabes, ellos hablaban árabe. Y también
agregaron dentro del árabe mismo palabras en hebreo. Entonces también había un dialecto dentro de los judíos orientales que transformaron esa lengua. Esto de transformar la lengua es parecido a lo que hablamos siempre de convertir a los pueblos a una nación a una lengua única, como dice el profeta, que en la época del Mashiach todos van a ser convertidos a una lengua clara y pura, que es el lenguaje de la Torá. Y entonces se extrae de cada uno de los pueblos también esas chispas, así como se extraen las almas divinas que hay en los pueblos del mundo, también junto con eso se extrae el lenguaje, las costumbres y la ciencia. Todo eso es parte del proceso de rectificación del mundo, para que aquellas cosas que no son originales del pueblo de Israel o de la Torá, pero que Dios las creó, todo lo que Dios crea tiene algo, una chispa de divinidad dentro suyo. Entonces hay que rescatar eso para que Dios sea completo. Eliminar lo que es la cáscara y dejar el núcleo para que todo eso conforme el mundo por venir del Mashiach, cuando todo va a ser perfecto. Entonces, por ahora los lenguajes son una forma de comunicarse dentro de los países y en determinado nivel también nos separa. Entonces, para unirnos con respecto al lenguaje, durante mucho tiempo depende del reino que triunfó, ahí es el lenguaje oficial. En su época el egipcio, después el arameo que era de Babilonia, después los musulmanes llevaron su lenguaje a todos lados, los romanos, el latín, pero como ustedes ven, todos esos son lenguajes que nacen y mueren, como los reyes de la tierra de Israel, que nacieron y murieron, reinaron y murieron, porque estaban en conflicto con los demás. En cambio, la Torá viene a traer shalom, viene a traer armonía, y eso es a través del lenguaje de Hashem, el lenguaje que abarca todos los lenguajes, porque todas las lenguas salieron de la lengua de Hashem. Y así como Dios le dijo a Moshe que transcriba la Torá a las 70 lenguas de todas las naciones, eso era porque en la época de la Torre de Babel las naciones fueron separadas justamente a través del lenguaje. Pero la Torá viene a unir a través del lenguaje. Y por eso, primero, una de las etapas es unir a todos los judíos allí donde se encuentren, y como cada judío está unido a su cultura y al pueblo donde vive, entonces él trae a su vez a aquellos que están cercanos. Por ejemplo, yo estoy cercano a Sudamérica, a la habla hispana, entonces yo estoy acercando a todos los que están conectados conmigo. Hoy Baruch Hashem no hace falta que viaje tanto como en otra época, nos podemos conectar con sistemas, aunque no es lo mismo, preferible estar en vivo, pero de todas maneras es imposible estar en vivo en todos lados como hacía el Baal Shem Tov, que él podía estar aquí y allá. ¿Leyeron la historia que mandé ayer? Nosotros por ahora solamente podemos estar aquí y allá a través del internet. Entonces, gracias a Dios, Akadosh Baruj Hu nos dio esta herramienta para que la usemos bien. Y es parte de la época del Mashiach de volver a juntar a esas 70 lenguas que representan las 70 naciones del mundo, que representan al secreto de Dios. ¿Se acuerdan de 1820, que es 70 veces multiplicado 26? Entonces, ese 70, que es el secreto, es el vino de la Torá. Sod y vino es 70. Entonces, el vino de la Torá es esa parte de la Torá que nos da alegría, que uno lo toma y se siente efervescente, siente que sale de sus limitaciones. ¿Por qué? Porque
salen los secretos. Y ese secreto es justamente el secreto de Dios, que todas las lenguas, todos los pueblos, todas las culturas de aquí, y si hay alguna en otro planeta, también está invitado, están todos invitados a recibir al Mashiach. Y esa es la palabra clave, y ese es el pedido principal que tenemos que hacer. El Rebbe dijo, todo lo que hacemos, todos los preceptos que cumplimos, incluso el Rebbe dio 12 mipsaim, 12 campañas para llevar y fomentar dentro del pueblo de Israel, tefilim, mezuzot, libros, prender las velas de Shabbat, todo tipo de campañas para despertar y hacer conocer a todo el mundo, porque la mayoría de los judíos no conoce. Yo no sabía lo que era tefilim, ni talit, ni sabía que era ashkenazí, ni sefaradí, hasta que conocí a mi esposa, que es sefaradí. Los sefaradí siempre mantienen algo, los ashkenazim cuando dejan con tutti. Bueno, el tema es que nosotros estamos ahora en la época en que vemos por qué Moshe tradujo la Torá a los 70 idiomas y por qué Yoshua se casó con una prostituta que fue la que salvó a los espías cuando entraron. ¿Se acuerdan que hablé de eso en una de las clases? ¿Por qué Dios oculta sus chispas en lugares que uno pensaría que no es correcto? Pero hay que llegar a todos lados. Y allí donde uno se encuentra, ya sea que le hace tefilá a Dios porque quiere el Mashiach o porque quiere que se revele la presencia divina de Dios o porque quiere tener un auto nuevo, no importa. Lo importante es pedirle a Dios, no pedirle a los seres humanos. Así que bueno, eso es ser judío. Eso significa Israel. Torá de Israel, Dios de Israel y la tierra de Israel. Todo uno. Bueno, me tengo que ir a vestir para ir al casamiento, así que me despido por ahora. Y aunque al principio no entendían bien a dónde yo quería llegar, y posiblemente yo tampoco, al final la Kadosh Baruj Hu siempre, cuando uno tiene en la mente al Rebbe, al Mashiach, a la Torá, al Hasidut, no importa dónde uno empiece, siempre va a llegar a buen puerto. Pero bueno, no, estoy con un libro delante mío donde leo todas estas cosas que les acabo de decir. Leí 5 renglones, lo demás lo inventé, pero no es que no sabía para dónde iba a ir. Bueno, muy bien. Un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros y esperemos que pronto pueda participar como voy a hacer ahora dentro de unos minutos, de la jupá de todos ustedes en Israel y que cada uno forme un hogar en Israel, allí donde se encuentre. Bendiciones de la tierra de Israel. Nos vemos. Shabbat Tov. Shabbat Tov, gracias. Estoy mandando mucho material porque hay mucha gente que nos está ayudando. Y también de Galeinay nos están mandando cosas. Y el Rab se recuperó de la enfermedad y está haciendo más cosas que nunca, que cuando tenía 20 años. Así que necesito ayuda, colaboradores que me ayuden a hacer videos, que me ayuden a publicar los libros, que me ayuden a manejar la página de internet, que la tenemos, está muy linda porque hay un muchacho que se llama Yosef, que la puso en un servidor y hizo bastante, pero están todos los enlaces rotos, entonces hay que entrar ahí y volver a conectar las páginas, y creo que de todo el material que tenemos hay un 20% nada más publicado, así que hay que también ir agregando más páginas, ir agregando todas las cosas que publicamos todos los días, y necesitamos gente que sepa cómo se manejan las redes sociales,
yo tengo 20 páginas, 20 grupos, tengo 3, 4 personalidades y ya no sé, no duermo ni nada porque estoy todo el tiempo mandando para todos lados sin saber cómo se hace. Y necesitamos saber cómo se hace para vender todo lo que tenemos en línea. Así que yo no les puedo prometer dinero en este momento, pero aquel que se ocupa y nos ayuda a difundir y a hacer que surja dinero de todo esto, va a tener su porción. Así que los espero. Y esto lo puse sin cortar la grabación, así que va a aparecer en todos lados. Es una primicia para los que están aquí ahora, que son ustedes de Chile y algunos de México, pero después van a aparecer de todos los países, así que el primero, que como vieron hay muchas posiciones para cubrir, así que los primeros que aparezcan serán los elegidos. Un abrazo.